una transmisión especial. Y bueno, ahí como iglesia Parque Odave está colaborando con las transmisiones, incluido también el pastor. Hasta ayer estaba el pastor, estuvimos trabajando en equipo para la transmisión. Para mí todo un placer y un honor poder trabajar en equipo con pastores, así que imagínense la alegría para mí, ¿no? Y bueno, que el Señor me dé la posibilidad me está dando la posibilidad de usar mis talentos, ¿no? Como por ahí uno tiene un poquito de conocimiento y si no, vamos también resolviéndolos con otros que saben un poquito más que uno y entre todos se forma un gran equipo y eso es lo más importante. Así que gracias al Señor por eso. Y bueno, obviamente gracias a David por estar ahí colaborando a la par mía para ayudarme a coordinar las diferentes reuniones, los diferentes encuentros. Y bueno, que nos ayude a seguir llevando adelante esta forma diferente de hacer iglesia a través de la virtualidad, de una pantalla y bueno, hacer que de una forma u otra otros también conozcan la palabra de Dios, que es lo más importante. Amén. Muchas gracias, Rom. Bueno, quedo yo. Bueno, entonces yo le agradezco a Dios por este momento, le agradezco a Dios por todos los cuidados, por las bendiciones, por las cosas que hace por nosotros y quizá muchas veces no las vemos, pero estoy seguro que Él cada día está ahí obrando en especial manera, particularmente por cada uno de nosotros. Y seguramente no sabemos cómo, pero bueno, le agradezco por eso. Bueno, le pido que me dé fuerzas, que me dé, me llene de sabiduría para que en algún momento ya pueda estar yo dando un estudio o una prédica. Así que bueno, le pido al Señor que me unja en su palabra y bueno, también reforzar los pedidos y oraciones para todos los hermanos de la iglesia, para que el Señor los siga cuidando y llenando de bendición. Bueno, ahora dicho lo dicho, ¿alguien quiere orar o oro yo? Si alguno se anima a orar. Bueno, oramos. Dale, Martín. Bueno, amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Señor, tú escuchaste los pedidos y los agradecimientos. Todo te lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú hagas tu voluntad en cada pedido y en cada agradecimiento. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra, Padre. Y te damos gracias por poder estar reunidos. Y te damos gracias por todo, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Bueno, ahora sí lo dejamos con Rodolfo, que tiene el estudio de hoy. Todo tuyo, Rodolfo. Sí, la verdad que estoy muy, pero muy contento y le doy gracias a Dios por poder participar, de poder escuchar que a un hombre joven como vos, David, que esté con ganas y pidiéndole fuerza a Dios para poder predicar y dar estudios bíblicos y bueno, y armar en algún momento un sermón, una reflexión de un sábado, una reflexión de un miércoles. La verdad que es una maravilla porque, bueno, por supuesto los que lo hacemos con muchísimo gusto, pero hace falta voces nuevas. Y las voces nuevas no son solo por la voz en sí, sino que es porque necesitamos visiones nuevas de las cosas, ¿no? Yo soy nuevito en la iglesia, pero soy muy veterano
en edad y en experiencias con otras cosas. Y bueno, lamentablemente, o por suerte, no sé, uno viene con el bagaje, llega a la iglesia adventista con el bagaje anterior, ¿no? Entonces, bueno, siempre alguna cosa se escapa. Así que bienvenido, que Dios te dé la fuerza, te dé las ganas y que te inspire, David. Bueno, yendo a lo nuestro, y dicho lo dicho, como dice David, el tema que elegimos para hoy es la segunda venida de Cristo, cómo, dónde y cuándo. Y también podríamos hasta agregar para qué. Por supuesto que este tema daría para unas, no sé, 20, 50, 100 encuentros de reflexión y de conversación y de charla, pero bueno, lo tenemos que hacer en la media hora de tiempo que tenemos. Y todo esto surgió, esta idea surgió porque en el tiempo que estoy en la iglesia he escuchado varias voces preocupadas por saber cuándo viene Jesucristo en su segunda venida. He escuchado de gente que dice estar sabiendo cuándo va a venir, día, fecha y hasta hora se animarían a decir. Gente que está no sé si la palabra exacta es obsesionada, pero si no es obsesionada con el tema, le anda raspando, gente de nuestra iglesia, gente de otras iglesias. Y bueno, como a mí en lo personal no me preocupa en lo más mínimo cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, sé por lo que nos va diciendo la Biblia y por los acontecimientos que vamos viviendo que mucho nos falta. Pero bueno, no sabemos si ese mucho es un día, una semana, un año, 10 años, 100 años, no lo sabemos. Entonces, tuve la oportunidad, porque la iglesia se ocupa, de hace 2 años, llegó a mis manos una revista de la Adventist World, y había un artículo firmado por el doctor Hugo Cotro, que es doctor en teología y que dicta clases en la facultad, en la Universidad Adventista del Plata. Y bueno, él hablaba de este tema, ¿no? Lógicamente, a nivel doctorado en teología. Y bueno, es un tema apasionante porque todos queremos saber y necesitamos, creo, un poco convencernos continuamente de que Jesucristo va a venir y que su llegada no está muy lejana, porque eso nos da mucha, mucha, mucha esperanza, ¿no? Ya sucedió en la historia de la cristiandad, desde antes de la venida de Cristo, de su primer venida, de su primer nacimiento, que hubieron muchísimas especulaciones con su primer llegada. Y aunque los líderes religiosos de ese entonces sabían todo acerca del cuándo, el cómo y hasta el dónde de la aparición del Mesías, cuando Jesucristo apareció no fueron capaces de reconocerlo. Aunque lo tuvieron delante de él, de ellos, en vivo, en directo, en 3 dimensiones, en carne y hueso. ¿Y por qué no lograron conocerlo, reconocerlo y o aceptarlo? Porque Jesucristo no llenaba las expectativas que tenían toda esa gente respecto de cómo iba a ser el Mesías y cómo tenía que ser el Mesías. Entonces, desde siempre, no es ninguna novedad, desde Adán y Eva, nosotros los humanos queremos manejar nuestra vida, nosotros queremos ser dioses, nosotros queremos manejar a Dios para que Dios nos mande un a nuestra necesidad, a nuestro gusto, y no nos queremos confiar en los planes de Dios. Dios sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Y bueno, nos mandó lo mejor que nos podría haber mandado, a nuestro Señor Jesucristo.
respecto de lo que acabo de comentar, de que los antiguos sabían el cómo, el dónde y el cuándo, vamos a agarrar la Biblia, por favor, y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de lo que yo estoy diciendo. Busquen, por favor, Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 5. Está por el final. Perdón, está antes de los evangelios. Me estaba confundiendo, no sobre el final. Capítulo 5 de Miqueas. ¿Alguien lo tiene? Lo tengo, Rodolfo. Bueno, versículo 2. Solo el versículo 2, David. Voz fuerte, por favor. Dale. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, fíjense acá cómo la Biblia, a través del profeta Miqueas, Dios a través del profeta Miqueas, anticipaba dónde iba a nacer Jesucristo. O sea, no era ningún misterio. Lo único que les faltaba era a lo mejor saber exactamente la fecha, pero bueno, la gente que en esa época lo estaban esperando ansiosamente y con amor y con cariño a nuestro Señor Jesucristo, se ocuparon de ver las estrellas que iluminaban su llegada. Y veamos qué es lo que nos dice Mateo, capítulo 2. Pegadito ahí a Miqueas. Versículos del 3 al 6. Cuando el rey Herodes oyó, perdón, Sí, dale, está bien. cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y todo Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía, que aposentará a mi pueblo Israel. Gracias, Sonia. Bueno, el profeta Miqueas lo anticipó y todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, a quien Herodes consultó, sabían dónde iba a nacer Jesucristo. O sea, no era ninguna novedad. A pesar de todas estas cosas que anticipó Miqueas, aceptaron los sacerdotes y los escribas principales, igual después no lo reconocieron. Pero veamos también qué es lo que nos dice Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. El que lo tenga, versículo del 9 al 12. ¿Se escucha, Rodolfo? Sí, perfecto. ¿Desde el 1? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué lugar? Del 12. ¿El 12? Sí.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdón, desde el 9 hasta el 12. Desde el 9 hasta el 12, perdón. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, una vez más, aquí Juan nos explica, en el mundo estaba Jesucristo, y el mundo en el que Jesucristo estaba fue hecho por Jesucristo, pero el mundo no lo conocía, no lo reconocía, lo desconocían totalmente. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, Jesucristo vino a salvarnos, a decirnos qué teníamos que hacer para salvarnos, nosotros y nuestra posteridad y nuestro prójimo. Pero a los pocos que lo recibieron, a los que creemos en su nombre, a esos nos da la potestad, o sea, nos da el derecho de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. O sea, fíjense que no solo tenemos la promesa de la vida eterna y la seguridad de la vida eterna por ser hijos de Dios, por la gracia de Dios, sino que tenemos la potestad, el derecho, en el versículo 12, de que si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, podemos ser hechos hijos de Dios. Y esto viene a colación de lo que se hablaba el sábado, de que si estamos, si vamos a ser hechos hijos de Dios, vamos a ser a su imagen y a su semejanza, y vamos a ser príncipes, porque los hijos de Dios son príncipes, y vamos a ser rehechos, porque estamos mal hechos por el pecado, estamos fallados, vamos a ser rehechos por la gracia de Dios a su imagen y a su semejanza. Pero igual no lo reconocieron. Bueno, en más de una ocasión, a través de su vida, Jesucristo le advertía a los que lo escuchaban, principalmente a sus discípulos, contra la curiosidad enfermiza y distractiva que tenían acerca del cuándo y el cómo va a ser su regreso. Todavía no había fallecido, todavía no había muerto, y ya estaban preocupándose por cómo iba a ser el regreso de Jesucristo, cuándo iba a ser el regreso de Jesucristo, y Jesucristo les advertía que todo eso iba en contra de lo que es verdaderamente importante en este tema, que es prepararse para la segunda venida de Cristo. Porque no nos olvidemos que si Jesucristo viene hoy, nos va a encontrar como estemos hoy. Y si a partir de este instante me toca partir al descanso, también me va a encontrar Jesucristo cuando me llame en el estado en que estoy hoy, porque no voy a mejorar una vez que esté muerto. Entonces, tenemos que estar preparados todos los días, todos los momentos de nuestra vida, porque no sabemos cuándo va a venir, no sabemos cómo va a venir, no sabemos cuál es el momento que nos va a tocar. Así que veamos qué nos dice al respecto Mateo, capítulo 24. ¿Alguno tiene? 24, ¿qué versículo? Van a ser salteados, yo te voy a ir diciendo. Versículo 3. Versículo 3. Solo el 3. 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Curioso. Respondiendo, curioso.
No, Está. solo el 3. El 3. Está bien, está bien. Ahora el 11. Solo el 11. Solo el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí Jesucristo ya les está anticipando, ya les está advirtiendo cuáles serán algunas de las señales. El Sí. versículo 12. ¿Qué versículo? 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resentirá. Ahí nos está advirtiendo. Se enfriará, Jesucristo, mejor dicho. sí, se enfriará. Nos está advirtiendo que por el exceso de maldad, que creo que es algo que en este momento sobra en el planeta Tierra, Sí. se va a enfriar el amor. Y al enfriarse el amor, cada vez que se enfría el amor, nos alejamos de Jesucristo. Versículo 23, por favor, Marta. Decime el versículo, no te entendí. 2:3, 23. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Amén. O sea, que si alguno, sea quien sea, puede ser alguien que le tengamos hasta este momento una total confianza, pero que puede perderse en los últimos minutos. Yo mismo, algún anciano, un pastor, un hermano, un cónyuge, nos diga, che, vení, vamos a la cancha de River o a la de Boca o a la cancha de Lanús, que ahí está Jesucristo reuniéndose con... No le creamos, porque no va a ser así, de ninguna manera. La Biblia nos dice claramente cómo va a ser la venida de Jesucristo, y no va a ser así de ninguna manera. El 26, Marta, por favor. Bueno, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, o está en los aposentos, no le creáis. O sea, tampoco va a estar en el desierto. Si nos dicen, sí, vamos al Parque Udave, que está ahí una multitud de gente, o está, no sé, en Ezeiza, que hay una cantidad de lugar muy grande, está ahí, pararon todos los aviones y está en la pista de aterrizaje para que se pueda juntar 1 millón o 2 millones de personas, no le crean, porque tampoco va a ser de esa manera. Versículo 27, Marta. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se lo va a ver en todos lados y a la vez. No va a estar en un lugar. Y no me acuerdo qué versículo, pero dice, todo ojo lo verá. Exactamente, todo No lo va verá. a pasar desapercibido. Uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser si cuando se festeja fin de año, el 31 de diciembre, en Australia están festejando el 31 de diciembre y acá son las 8 de la noche o las 6 de la tarde? ¿Cómo puede ser? Jesucristo es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Él va a hacer las cosas de tal manera de que no haya ninguna y absolutamente ninguna duda de que es Él el que está viniendo. Y lo vamos a ver en todos lados a la vez. El 36, por favor, Marta. El 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Así que nadie sabe la hora. No, nadie sabemos la hora, nadie sabemos el momento, ni siquiera Jesucristo lo sabe, porque si no, Él lo dijera, los ángeles que están ahí tampoco lo saben, el único que lo sabe es mi Padre. Yo he escuchado algunas explicaciones de algún hermano que decía, sí, Jesucristo dijo esto para que no nos hagamos vanas esperanzas. Jesucristo jamás habló algo que no tuviera basamento, o sea, jamás dijo una sola mentira. Entonces Jesucristo no nos va a mentir a través de la Biblia, a través de su palabra, que se la dijo a los apóstoles, solo para contentarnos a nosotros, de ninguna manera. Versículo 42, por favor. 42. Sí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor.
Acá nos dice Jesucristo cómo tenemos que estar nosotros, los que nos llamamos discípulos de Él, los que nos llamamos cristianos. Tenemos que estar velando. Velando no quiere decir que no tengamos que dormir nunca y que tengamos que estar todo el día orando y qué sé yo. No, tenemos que estar en vela, en un estado de vela activa. O sea, ¿cuál es la forma activa de estar velando? Esta que estamos teniendo en este momento nosotros. O sea, orándolo y adorándolo a Él y aprendiendo un poquitito más cada día de lo que Jesucristo nos dijo y nos quería decir. El 44, Marta. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pensáis. Exactamente. Cuanto menos nos lo pensemos, en ese momento viene Jesucristo. Cuanto Tal menos cual. lo pensemos. Y ahora en el capítulo 25, Marta, por favor. Sí, Versículo 13. 13. Sí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo vuelvo a repetir acá. Sí, es parecido, no es exactamente igual, pero lo vuelve a repetir porque Jesucristo sabe que nosotros necesitamos escuchar las cosas muchas veces, porque somos de cabeza muy dura y a pesar Dura de de tenernos, servicio. escuchamos poco, duros de servicio, sí, a pesar de que la carga de él es liviana, nosotros, no sé, actuamos como si fuera pesada. Sigamos viendo qué es lo que dice otro evangelista, Lucas, pero por favor que no sea Marta, que sea algún otro. Capítulo 17. Versículo 20. Bueno, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, que no solo los discípulos de él, sino también los fariseos querían saber cuándo él iba a volver. Todavía no se había ido, todavía no había muerto, y ya querían saber cuándo iba a volver. Y él, Jesucristo, volvió a repetir exactamente la misma frase con otras palabras. Voy a venir sin advertencia, sin aviso previo. Ahora uno puede llegar a pensar, ¿por qué Jesucristo nos hace una trampita? ¿Por qué no nos dice, aunque sea en qué milenio va a venir, y en qué siglo va a venir, y en qué año va a venir, así nos preparamos? No, porque así no funciona la cosa. Nosotros no podemos ser hijos de Dios en el último minuto. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios todo el tiempo que podamos. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios desde que nos enteramos de que Dios existe y que Dios forma parte de mi vida y Dios quiere lo mejor para mi vida, desde ahí hasta el momento que Jesucristo venga. O sea, ese es el kit de la cuestión. Porque uno podría decir, sí, la verdad que nos podría decir cuándo va a venir, cuándo no va a venir. Veamos lo que dice el apóstol Santiago, la epístola a Santiago. Capítulo 5. Un poquito antes del Apocalipsis. Santiago 5. Versículos 7 y 8, David. Leo. Sí, dale. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador es para el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Vosotros también tened paciencia. Afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Gracias, David. Bueno, acá otra vez, en otras palabras y con una parábola del labrador, del campesino,
vuelve a repetir Jesucristo cómo va a ser su venida. Hay que tener paciencia y esperar que el fruto madure. Démosles gracias, yo por lo menos le doy gracias a Dios que todavía no ha venido Jesucristo en la segunda vuelta, porque cada día que pasa, cada minuto que pasa me da posibilidades de tratar de ser un poquitito mejor. Y ¿para qué quiero tratar de ser un poquitito mejor? Primero porque quiero disfrutar de las mieles de la Edén celestial acá en la tierra. Yo quiero vivir en paz, con tranquilidad, no quiero peleas, no quiero, bueno, sobresaltos tengo, por supuesto, todos tenemos sobresaltos, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos sostiene y nos aguanta todo el tiempo, ¿no? Bueno, pasemos ahora a los ansiosos. Y especuladores respecto del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida. Porque acá acabamos de leer en Mateo, en Lucas y en Santiago, de que necesitamos tener paciencia, necesitamos prepararnos y tenemos que estar muy atentos, velando en forma activa para estar preparados para la segunda